¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros, compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Este programa ha nacido sin fin de lucro para compartir este conocimiento que nos genera el día a día nuestra profesión, la contaduría pública y privada. Va dirigido a todos los que amamos esta profesión, desde los estudiantes, profesores, contadores públicos, privados y el público en general que quiera aprender un poco sobre esta preciosa profesión. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto llamado Experiencia Contable, que si Dios lo permite vamos en rumbo a los 10 años de estar en el aire compartiendo con cada uno de ustedes los programas que damos cada semana. Hace mucho tiempo que salimos de la universidad, creo que fue en el año, entre el 2001 y el 2002, que salimos de la universidad, y yo recuerdo que los profesores nos decían, vamos a las NIF, vienen para Costa Rica y van a aplicarse en los estados financieros, los principios de contabilidad generalmente aceptados, los vamos a dejar de aplicar, y me acuerdo que me dieron como un documento gruesísimo y me dijeron, estas son las NIF, y estas son las que van a aplicar a partir del 2000 aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, pero en el tiempo que estudiábamos no nos daban las normas. Ya el Colegio de Contadores Públicos las aprueba y ya empezamos a capacitarnos sobre la normativa, pero la NIC 1, el marco conceptual, las básicas siempre ha sido la NIC 2, la NIC 7, normas que hemos visto desde que empezaron a salir las NIF y las empezamos a estudiar. Para el próximo año ya vienen cambios sobre estas normas básicas y vamos a empezar con la NIF 18, que va a sustituir o a modificar la NIC 1, que eso lo vamos a aprender el día de hoy, y va a estar con nosotros el licenciado Mauricio Cerda Serrano. Él es contador público, es contador privado, es asesor y experto en NIF, también en la parte de impuestos, y nos va a colaborar con este tema. Así que le damos la bienvenida a don Mauricio y de una vez le agradecemos por estar compartiendo con nosotros su conocimiento y su experiencia con todos los que siguen Experiencia Contable. Bueno, ¿qué tal, Ivette? Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos por acá. Para mí es un enorme placer, un honor estar en tu programa hoy. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial y especial a todos los colegas, contadores, estudiantes de esta, usted acaba de decir, esta hermosa profesión, que es una bella profesión que nos permite crecer cada día. Y muy agradecido por estar acá y felicitarla también por estos casi 10 años. Sí, ya gracias a Dios, pasó rapidísimo, ¿verdad, Andy? Que está con nosotros aquí desde hace 10 años y sí ha pasado rápido, con muchas experiencias y retos que nos hemos puesto día con día. Más bien, muchísimas gracias a usted por aceptar, porque hace tiempo yo lo invité para que hablara de su libro y todo, y no se pudo coordinar la reunión. No, gracias. Quiero saludar a todos los que están conectándose, a don Mario Berrío desde San José, desde Tilarán, Nidia Vanessa, doña Marielos, buenas noches, don Roy desde Santa Cruz, Turrialba. ¿Cómo, don Roy? ¿Santa Cruz o Turrialba? ¿O es que hay un lugar que se llama Santa Cruz en Turrialba? A ver, para aprender. Doña Ingrid, sí hay. Entonces, Santa Cruz de Turrialba. Ay, qué interesante. Doña Ingrid también nos está escuchando el día de hoy. Y quiero saludar a un fiel seguidor de nosotros, a Edgar y a Flori, que cumplieron años esta semana. Realmente un caluroso saludo y un gran abrazo, y que Dios los bendiga montones en este cumpleaños, tanto a Flori como a Edgar y a todos los seguidores de Experiencia Contable que han venido. Oiga, dice don Roy que el Turrialba, la parte de Santa Cruz es la cuna del queso. Ay, yo quiero queso palmito cuando venga a San José. Ahí con mucho gusto lo recibimos. Así que, don Mauricio, sí, son 10 años y como usted ve, hay muchos amigos en el programa que hemos aprendido juntos, realmente sobre impuestos, sobre NIF, sobre normativas, ahora viene sostenibilidad, ¿verdad? De todo un poco, ¿verdad? Y creo que la que está ahorita en popa es la NIF 18. Entonces, la primera pregunta es, ¿esta norma va a sustituir la NIC 1
¿O va a ser modificaciones y se van a mantener vivas las dos, la NIC 1 y la NIF 18? Sí, bueno, muchísimas gracias. Ya para entrar en el contexto del tema, como tal, sí, efectivamente la NIF 18, ¿verdad?, que es una norma internacional de información financiera, viene a sustituir la NIC 1. Entonces quiere decir que prácticamente la NIC 1 como tal, ¿verdad?, la norma internacional contable, que siempre ha sido base fundamental para la estructura de estados financieros, va a desaparecer en este caso, ¿verdad? Entonces es una sustitución como tal, y de eso pues vamos a hablar en este programa. Entonces va a desaparecer. Correcto, sí, así es una sustitución como tal. Bueno, algunos puntos importantes que tal vez podría ir mencionando, porque viene el dilema que ¿cuándo va a arrancar? ¿Cuándo va a empezar? Exactamente, porque también viene la pregunta, al decir usted que la va a sustituir, son tan grandes los cambios que trae esta nueva norma para sustituirla, y por qué no hacer una modificación a la misma NIC 1, ¿verdad? Exacto. Sí, en su momento, me imagino que el comité, el IASB, pues lógicamente que son los que analizan estas normas internacionales, han tenido diversas reuniones y demás. Dentro de eso también ir hablando que prácticamente por qué nació esta norma. Ha tenido, digamos, una clasificación, por decirlo así, y donde radica principalmente el cambio o los cambios de los más significativos es en el estado de resultados, ¿verdad?, en el estado de pérdidas y ganancias, que no entiendo yo por qué empieza con pérdidas y ganancias, debería ser al revés, ¿verdad?, ganancias y pérdidas, pero así lo estipula la norma, y sobre todo nace, ¿verdad?, por los tipos de lo que se llaman los stakeholders, ¿verdad? Prácticamente, ¿qué es eso? Stakeholders, ¿verdad? Son organizaciones no lucrativas, inversores, sindicatos, proveedores, acreedores, medios de comunicación y demás, y hasta agencias gubernamentales, donde ellos necesitaban una clasificación más clara, principalmente de los ingresos y los gastos como tal. Entonces necesitaban un cambio, por decirlo así. Ahora bien, usted nos indica que por qué no se modificó, ¿sí? Muy interesante si hubiera hecho una modificación a la NIC 1, ¿verdad?, con este tipo, digamos, de cambios, por decirlo así, pero no, establecieron una nueva normativa que yo ya la estudié, la leí y demás, y sí trae, ¿verdad?, algunas consideraciones que definitivamente a todos los contadores y contadoras, analistas financieros y demás, van a tener que aplicarla definitivamente. Pero ¿qué tanto es el cambio en los 5 elementos financieros? Vamos a seguir hablando de los 5 elementos financieros, de los 4 estados financieros con sus notas. ¿Eso se mantiene o viene algún cambio específico? Sí, el cambio, bueno, los 5 estados, ¿verdad?, financieros, ¿verdad?, que en este caso vamos a recapitular ahí, ¿verdad? Tenemos el estado de situación financiera, que fue el antiguo balance de situación. Tenemos el estado de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas explicativas. Entonces eso sí se mantiene, ¿verdad? Mantenemos los 4 estados y sus notas. Y las notas, correcto. Ahora bien, las notas traen modificaciones también. ¿En qué sentido, verdad? Trae modificaciones principalmente con los cambios que vienen, y las modificaciones principalmente a nivel de estado de resultados, como te decía. Trae algunos cambios significativos que sí quisiera, digamos, irlos comentando un poquito, tal vez para entrar en el tema del inicio de esta normativa, porque esto puede tal vez asustar o llamar, ¿verdad?, o tal vez algún contador esté un poquito preocupado ahorita escuchando esto. Dice la normativa, Ivette, que entra el 1 de enero del 2027,
Okay. Ya digamos a establecerse como tal. Es decir, que tenemos 2 años y medio para estudiarla. Sí, exacto, pero ahí quería yo ir, ¿verdad? Porque definitivamente, y recordemos que los periodos comparativos, principalmente cuando una entidad o una empresa, no sé, pensemos que va a adquirir ¿verdad? Un bien inmueble, entonces va a una línea de crédito, un préstamo y demás, van a requerir de un comparativo de 3 años. Y muchas veces piden hasta 3 años y un corte reciente, ¿verdad? Que son 4 estados financieros. Entonces, ¿cuál es la recomendación mía hoy? Que prácticamente esta normativa se empieza a aplicar el próximo año, ¿verdad? En el 2025. Y digamos, en el caso del comparativo, ¿cómo viene? Digamos, ahora todos comparamos 2 años. Correcto. ¿Verdad? Sí, por default 2 años. Sí, exacto. Entonces, ¿la norma nos mantiene los 2 años como mínimo o nos va a poner 3 años mínimo? Sí, muy importante. El comparativo se mantiene, ¿verdad? En 2 años, ¿verdad? Tal como usted lo indica. Pero acá lo importante es, cuando hablo de estados financieros de los periodos, comparativos, que las instituciones piden 3 periodos, ¿verdad? En este caso, cuando lleguemos al 2027, van a pedir 2026 y 2025. Entonces, a eso me refiero, para que las empresas pues vayan preparando esta estructura y no se esperen, ¿verdad?, de aquí a 2 años para hacer toda la implementación de la normativa y después tengan que más bien venir como hacia atrás, ¿verdad? Hacer una retrospectiva. De las auditorías financieras, digamos, en el momento de cuando nosotros los contadores privados les damos los estados financieros, nos los van a pedir ya como con la estructura que pide la NIF 18. Correcto, porque, principalmente esta norma nace hacia los inversores, ¿verdad? Ese es el fuerte de esta normativa, porque los inversores quieren tener claridad de los resultados de las operaciones y demás. Viene siendo algo parecido a como nació la NIF 16 con los arrendamientos, que se daban algunos temas ahí, ¿verdad?, un poco ocultos y demás. Entonces quieren tener más claridad. Los inversores lógicamente van a querer estados de resultados de periodos anteriores para ver los números, para ver si invierten en esa empresa, en ese negocio, qué sé yo, si capitalizan y demás. Entonces sí es importante, mi recomendación, ¿verdad?, iniciando con eso, es que desde ya vayan pensando para el próximo periodo, que arrancaría en enero del próximo año, puedan implementar esta normativa, ¿verdad? Es sumamente importante para que de aquí a 2 años, ¿verdad?, porque el tiempo pasa súper rápido, sí, también, claro. No se tenga que hacer, repito, una retrospectiva, ir hacia atrás y hacer una modificación, ¿verdad?, qué sé yo, en sistemas, en los movimientos como tal, sino que vayan teniendo esa estructura. Y como usted indica, ya para una auditoría y demás, los auditores externos o internos van a tener que ir aplicando esta normativa también. ¿En los planes de estudios de las universidades? Sí, es una muy buena pregunta. Yo soy profesor también en una universidad y me voy a llevar esa pregunta de tarea. Ya digamos, entre los profesores sí hemos estado conversando que los programas se van a tener que cambiar, ¿verdad? Especialmente básica, contabilidad 1 o contabilidad básica, van a ser las primeras que van a ser afectadas por este cambio, ¿verdad? Todo lo que son antologías, ejercicios, todo lo que viene con este cambio, vamos a tener que hacer las modificaciones de programas y capacitar a los docentes sobre esa línea, porque obviamente tenemos que impartir las lecciones actualizadas con la normativa. Así es, efectivamente, sí. Entonces es una muy buena pregunta. Dice, yo quería empezar con una frase que dice que la única constante en la vida son los cambios, y definitivamente a nivel de nuestra profesión estamos entrando, ¿verdad?, en esos cambios,
constantes, entonces tenemos que estar muy actualizados. Quiero leer textualmente lo que dijo Andreas Barkalow, que es el presidente del IASB. Dice: la NIF 18 representa el cambio más significativo en la presentación del desempeño financiero de las empresas desde que se introdujo en las normativas hace 20 años, como bien lo explicaba usted, Ivette. Entonces, lo que él dice es que justamente brindará a los inversores una información de un mejor desempeño financiero de las empresas y el análisis, ¿verdad? Que eso es lo que se quiere entrar un poco también en ese análisis financiero. Entonces, ¿por qué nace esta normativa? Entonces, definitivamente nace por un tema más de inversores, ¿verdad? Las personas que invierten necesitan más claridad, y hablemoslo así, ¿verdad? También gerentes, los dueños de empresas y demás necesitan tener pues números más realistas, por decirlo así, más transparentes, y que a veces algunas cosas, digamos, tal vez actualmente que se están aplicando no están dando esos resultados, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, muy interesante. Hay algunos aspectos, ¿verdad? De las principales, digamos, modificaciones, como que tengo acá, ¿verdad? Que, por ejemplo, digamos, la NIC 1 actual no tiene ese requisito detallado de clasificar ingresos y gastos, ¿verdad? A la fecha. Como cuentas mayores se utiliza. Como cuentas mayores. Que se supone exacto. Que en las notas es donde va el detalle. Exacto, en las notas se supone que va el detalle, pero ya esta normativa trae que ya tiene que haber unas subcuentas, ¿verdad? Y tienen que venir reflejado dentro en este caso en el estado de resultados como tal. Por ejemplo, en ANIC 1 no hace referencia a subtotales relevantes, en esta normativa sí. Entonces ya tiene que haber unos subtotales relevantes, y también el ANIC 1 a la fecha no tiene información concreta de tipo, sí, digamos, lo que llaman agregación o desagregación de movimientos, y esta normativa sí. Entonces, ¿qué nos trae la NIF 18, ¿verdad? Ya para que lo que nos escuchan, ¿verdad? Sepan qué nos trae. Entonces, trae 3 opciones nuevas, que define 2 subtotales nuevos. Entonces, interesantemente, ¿verdad? Vamos a ver un estado de resultados más detallado y con 2 nuevos, por decirlo así, utilidades. Normalmente tenemos actualmente la utilidad operativa, ¿verdad? Cuando viene después del costo, y tenemos la utilidad neta, ¿verdad? O la utilidad antes de impuestos, que es la que ya ¿verdad? Se presenta para efectos de renta y demás. Esta normativa trae un nuevo subtotal, ¿verdad? Entonces, interesante por ahí. También trae un tema de actividades que vieras que es muy interesante, porque, bueno, lo relacionan mucho con el estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Que recordemos que el estado de flujo de efectivo trae 3 actividades, que en este caso son de operación, de inversión y de financiamiento o financiación. Y entonces ahora el estado de resultados hay que clasificarlo en esas 3 líneas. En esas 3 áreas. En esas 3 áreas, interesantemente. Entonces, los nuevos subtotales es el estado de resultados operativo, y hay una utilidad nueva que nace, por decirlo así, que se llama utilidad antes de financiamiento e impuesto a las ganancias. Entonces, es una utilidad ahí como nueva, mezclada, por decirlo así, muy interesante. Pero digamos, ¿no será parecida a la utilidad que se dice antes de ingresos, antes de otros ingresos y antes de la parte financiera? Es parecida, ¿verdad? Pero sí, digamos, se incorpora, y tenemos, digamos, tres utilidades, ¿verdad? Normalmente de los estados de resultados que vemos al día a día traen la utilidad operativa y la utilidad, digamos, antes de impuestos o después de impuestos, ¿verdad? Entonces es un nuevo subtotal,
pero llama mucho la atención el tema de las 3 actividades y que lo relacionen. ¿El de situación se mantiene igual? El de situación, vieras que no hay mucho cambio, ¿verdad? No hay mucha Solo que nos cambia la ecuación contable. Nos cambia, exacto, sí. Algunos detalles mínimos, pero el estado de situación, digamos, que mantiene sí su misma estructura. ¿Irá en línea con las NIFs para pymes? Bueno, interesante, ¿verdad? Interesante, digamos, la normativa como tal, ¿verdad? No especifica, ¿verdad? Si va a ir con pymes, ¿verdad? Si va a ir full, ¿verdad? Sí, y porque demás. la NIF para pymes está ahorita en un proceso de modificaciones. De modificaciones. Ya que están en eso, deberían de agregar los cambios que vienen para la full. Exacto, sí, el punto es que esta, digamos, prácticamente ya está, ¿verdad? La NIF 18, bueno, yo ya la estudié, la leí y no especifica así, digamos, si va a haber una repercusión sobre NIF para pymes como tal. O sea, yo sé que es complicado, ¿verdad? Porque las pymes algunas son muy pequeñitas y se les complica mucho estar llevando mucho detalle, pero no especifica la normativa como tal si hay algún tipo de excepción, ¿verdad? O de cambio ahí a en la el norma. estado de cambios de patrimonio. En el estado de cambios también la afectación, digamos, no es tan drástica tampoco, ¿verdad? Se sigue manteniendo la comparativa, digamos, de los 2 periodos, y como el estado de cambios en el patrimonio, lo que refleja, ¿verdad? Tenemos las utilidades retenidas, el capital, los aportes, como tal, entonces no hay mucha variación, ¿verdad? Porque el estado de cambios en el patrimonio al fin y al cabo va más reflejado o está más, digamos, ligado hacia el estado de situación, ¿verdad? Que es prácticamente de ahí donde obtenemos la información como tal. Entonces, donde sí hay más variación, definitivamente el cambio drástico es en el estado de resultados, pérdidas y ganancias. ¿Y desaparece otros resultados integrales? Desaparece, correcto. ¿En serio? Sí, desaparece. ¿Se va al ORI entonces? Sí, importante ahí, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Cuando, digamos, estaba analizando, viene el tema del EBITDA, ¿verdad? También, que es un tema ahí que... ¿Viene incluido ahora en el de resultados? No, en realidad, digamos, es un tema, ¿verdad? El EBITDA o la huida, ¿verdad? Que es utilidad antes de impuestos, intereses, amortización y demás. ¿Verdad? A pesar de que ha sido cuestionado, ¿verdad? Ha sido prácticamente cuestionado por algunas ramas, nace, digamos, unos nuevas revelaciones que se le llaman KPIs, ¿verdad? Que son más de rendimiento financiero. Entonces se le quiere dar más énfasis a esos KPIs, ¿verdad? Que por ejemplo un EBITDA, ¿verdad? Una huida, interesantemente. Entonces también más que todo eso va hacia la ganancia operativa, ¿verdad? Y algo muy interesante, ¿verdad? Que esas medidas van muy de la mano con el desempeño de la gerencia como tal. Entonces, yo tengo acá, ¿verdad? Textualmente, que esos KPIs, ¿verdad? Son indicadores que revelan los resultados financieros de un periodo evaluado y que son indispensables para analizar el desempeño de la organización. Pero ahí también hacer hincapié, porque a veces las empresas creen que los contadores tienen que hacer todo, y yo siempre lo digo, pasa lo mismo con las políticas contables, que por ejemplo, eso le toca al contador, y no, eso le toca a la gerencia, ¿verdad? Le toca a la organización. Entonces también hablarle a los contadores y decirle que es un trabajo que va de la mano, ¿verdad? Que va de la mano con la organización, y que es importante, si desde ya están pensando en implementarlo, que empiecen desde ya a hablar con el gerente, ¿verdad? El dueño, sobre este tema, empiecen ya, ¿verdad? Como dicen, a mencionarlo y a planificarlo, ¿verdad? Es sumamente importante. Sí, otro... bueno, no sé si vas a preguntar. Hay 2 preguntitas de don Jorge Mario que nos dice: ¿habrá variaciones en las cifras o solo será de forma? Sí, es muy buena pregunta. En realidad es más que todo la forma, ¿verdad? Porque en el fondo, al final, digamos que los resultados o el resultado, pues
puede ser el mismo, ¿verdad? En este caso es más la forma, porque entonces en ANIF 18 vamos a tener ingresos de actividades ordinarias, vamos a tener el costo de ventas y vamos a tener una ganancia operativa o ganancia bruta que se llama. Después viene el tema de ingresos operativos, ahí vamos a tener también los costos operativos y viene una ganancia que se llama ganancia operativa, que esa es, digamos, también nueva, por decirlo así. Y tenemos la ganancia o pérdida por financiación, que de ahí viene ya cuando se restan, por ejemplo, inversiones, que hay que tenerlo también, si hay inversiones en asociadas, en este caso, digamos, cuando son negocios conjuntos, exacto, separarlo, cuando hay inversiones. Y ya por último tenemos los ingresos financieros y los gastos también financieros, y ya vamos a tener la pérdida antes de impuestos, ¿verdad? Como tal. Entonces, ahí en este caso, bueno, se crea los dos nuevos subtotales que les decía. Y hay algo muy interesante que, bueno, tal vez lo traía para más adelante, pero es que, bueno, el tiempo también pasa muy rápido. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día con el diferencial cambiario, que, bueno, es muy variable en Costa Rica, ha traído, digamos, mucho cambio últimamente, y bueno, desde luego ahí viene el tema de la NIC 21 y demás, pero muy interesante. Por ejemplo, lo que dice la normativa es, si por ejemplo tenemos cuentas por cobrar y nos genera un diferencial cambiario, entonces normalmente esas diferencias cambiarias, digamos, si eran ganancias, se llamaban ingresos por diferencias cambiarias, qué sé yo, ¿verdad? En la parte tal vez de financiera o así. Y ahora esos ingresos por diferencial cambiario, como es de la parte operativa, hay que llevarlos a las actividades de operación como tal. Entonces ese cambio, digamos, sí es drástico, ¿verdad? Sí. Es de mucho. Que me lleva a la pregunta siguiente, ¿vamos a tener que hacer modificaciones en los catálogos de cuentas? Eso sí, hay que hacer modificaciones definitivamente en el catálogo de cuentas. Y lógicamente, pues si hay sistemas que ya están parametrizados con esos dos subtotales, pues los técnicos o los sistemas van a tener que cambiar, ¿verdad? Van a tener que modificarse, o bien si solo con la modificación del balance de comprobación y la modificación, digamos, del catálogo y del estado de resultados, pues el sistema logra generar tal y como la normativa lo estipula, ¿verdad? Entonces no va a haber problema, pero puede haber sistemas que sí van a tener que cambiar, ¿verdad? Que tal vez ya estén parametrizados hacia lo que hemos tenido pues toda la vida prácticamente. Exacto. Pero sí, por ejemplo, ese punto es importantísimo. Entonces, si por ejemplo hay una inversión y genera un diferencial cambiario, una ganancia, por ejemplo, entonces hay que llevarlo a un ingreso, pero de inversiones, ¿verdad? No operativo ni financiero. Entonces es interesante, ¿verdad? Darle ese... De una u otra manera, entonces va a haber como un cruce con el estado de flujos de efectivo. Exactamente. Entonces viene más a darnos más fuerza del flujo de efectivo, que eso es lo que últimamente pues se le ha dado más énfasis. Recordemos que la pandemia lastimosamente, bueno, seguimos todavía hablando de la pandemia, pero muchas empresas quebraron por el flujo de efectivo, ¿verdad? Porque no llevaban bien, bueno, sus flujos de caja, pero lógicamente este estado cada vez ha venido a tomar más relevancia, y las notas también a los estados financieros. Entonces, bueno, yo traía la pregunta acá, que qué nos indica esta normativa. Entonces, lógicamente lo que va a hacer es mejorar la comparabilidad del estado de resultados. Entonces vamos a tener ingresos más detallados y vamos a tener lógicamente gastos más detallados, que van a ser, repito, operación de inversión y de financiamiento, que va a estar muy ligado al estado de flujos. El estado de flujos. De efectivo. ¿Y el estado de flujos se mantiene su estructura? Sí, se mantiene la estructura, ¿verdad? Se mantiene la estructura. También, bueno, como les decía ahora, lo que quiere traer esta normativa es mayor transparencia en el rendimiento de la gestión de las empresas. Entonces, esto nos habla de una claridad a los inversores.
Yo creo que por ahí es donde está el talón de Aquiles de esta normativa. Digamos, lo fuerte, lo grueso, va en dirección a los inversores. Me imagino que, ¿verdad?, como hablaba ahora al principio, estos stakeholders que tal vez no había mucha claridad en algunos temas, y entonces esto viene a cambiar. Y también que actualmente, digamos que el estado de resultados era bastante resumido, era una información, digamos, bastante, por decirlo así, escueto o resumido. Bueno, bien lo aclaraba Ivette, ¿verdad?, que para eso están las notas a los estados financieros, donde se detalla todo. Pero el problema es que tampoco hay algunos contadores que no lo detallan. Exacto. En las notas. Correcto. Que hay estados financieros con notas que usted ve las notas y es un copy-paste de los estados financieros, porque lo que hacen es jalar las cifras nada más. Correcto. Y no explican, no se explica nada, simplemente se pone un mismo monto que están en la situación, el mismo monto se pone en la nota. Exacto. Y ese no es el fin. Yo sé que la NIC 1 casi no clarifica lo que tiene que llevar cada nota, pero se supone que las notas son para detallar cada una de las cuentas contables, cómo están conformadas, para que se crearon, si hay una tasa de por medio, un riesgo de por medio, pero a veces se hace simplemente por cumplir, ¿verdad? El requerimiento de notas, y no como para la transparencia financiera y de toma de decisiones que se necesitan los usuarios de la información como tal, ¿verdad? Nos dice don Jorge, lo de Lori, que digamos si desaparece en el estado de resultado integral, que entonces que ya no se va a reflejar de ninguno de los estados financieros. Sí, en este caso, sí, bueno, por la modificación del estado de resultados, entonces hay que acatar, digamos, la normativa, ¿verdad? En este caso, prácticamente desaparecería, ¿verdad? Porque entonces tenemos esas dos secciones y nuevas, y entonces nos cambia la estructura, ¿verdad? Entonces, en este caso sí desaparece. Hay un punto importante, ¿verdad?, también, que es, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Bueno, lógicamente es muy amplio esto, ¿verdad?, pero dentro de los cambios significativos, entonces va a estar más reflejado en el estado de pérdidas y ganancias nada más, y el estado de notas integrales a los estados financieros. Tal vez aquí quisiera recalcar algo y aprovechar el programa, porque es cierto lo que dice Ivette, ¿verdad? Uno que anda en esto, ¿verdad?, a nivel contable y muchas veces de revisión de información financiera, uno ve estados financieros, ¿verdad?, que se entregan, qué sé yo, a una entidad bancaria, y uno ve que las notas son muy escuetas, ¿verdad?, no explican y todo. Entonces, prácticamente esta normativa, NIP 18, también viene a darle fuerza a las notas de los estados financieros. Todavía creo que he escuchado a algunas personas que creen que las notas no es un estado financiero, pero al fin y al cabo sí forma parte, ¿verdad? Sí, son dos criterios. Lo que decimos normalmente es que forman parte integral de los estados financieros, pero la estructura como tal no es un estado financiero. Sí, ¿verdad? Sí, entonces ese es un criterio. Doña Dunia es una que siempre dice, eso no es un estado financiero, dice, son soporte de los estados financieros, forman parte del juego que se debe de entregar. No podemos entregar estados financieros sin las notas. Sí, exacto. Pero yo analizando después esos puntos, yo no sé si es cierto, las notas no son estados financieros, son una aclaración de las cuentas de los estados financieros. Sí, correcto. Aquí Mauricio, aquí hay una polémica en redes sociales, incluyendo a don Roy y Alex, a Marco y otros que están comentando ahí, cómo venderle a los clientes la información de los cambios que vienen. Sí, importante. Y hacer la importancia de que es necesario hacer los cambios, ¿verdad? Porque decía don Roy en uno de los comentarios que nosotros a veces somos los últimos en darnos cuenta de los negocios que andan los dueños de las empresas, ¿verdad? Entonces, parte de las notas es explicar qué es lo que está haciendo los dueños con la empresa. Yo hablaba con unos dueños que son familiares y yo les decíamos, no es por vinear,
¿verdad? ¿Qué es lo que usted está haciendo, verdad? Pero necesitamos ver en qué acciones va a invertir. Correcto. ¿Verdad? ¿Cuál es su plan con esas acciones, verdad? Si se va a hacer la distribución de dividendos, si van a capitalizar, porque eso se tiene que informar en los estados financieros para que igual los analistas tomen decisiones, ¿verdad? Así es. Entonces, él decía que a veces que venden activos que pasivos y somos los últimos en darnos cuenta. Sí. Y es cierto, a veces abren líneas de crédito y somos los últimos en que vemos que el banco está enviando un estado de cuenta y en qué momento sacaron la línea de crédito y qué pusieron de garantía, cuál activo está en ese momento hipotecado que nosotros no sabíamos. Y todo eso forma parte de las notas a los estados financieros. Entonces aquí es importante como reforzar y explicarle a los dueños de empresas, a nuestros clientes, la importancia de las notas. Correcto. Y lo que conlleva cada una de las partidas de la información financiera, que eso se vendría a reforzar con la NIC 18. Correcto, sí, bueno, un saludo a don Roy y muy bien, ¿verdad? Yo creo que esto es una cultura que se tiene que crear. Yo digo que gracias a Dios nuestra profesión ha ido cada vez creciendo, ha ido fortaleciéndose, pero está en nosotros, ¿verdad? Cada contador y contadora poner ese granito de arena y crear esa cultura, fortalecerla, porque sí, definitivamente a veces lastimosamente hay empresarios, propietarios de empresas y demás que pareciera, ¿verdad? Como que esto es muy fácil y como que la información no se tiene que revelar y demás. Entonces, yo tuve un profesor siempre en la universidad que decía que el contador termina siendo como el sacerdote de las empresas, ¿verdad? O sea, tiene que saber todo, ¿verdad? Qué mueven, qué están haciendo, para que exista esa transparencia, porque justamente lo que quiere esta normativa es traer una transparencia hacia los números como tal, hacia los resultados y sobre todo también, por decirlo así, vender la idea de que el día de mañana, pues hoy tienen el negocio, pero no se sabe si a futuro, de aquí a 1 año, a 2 años, puede ser que ese negocio crezca y necesite un inversor, ¿verdad? Necesite una persona que invierta en el negocio o que él venda acciones, que esa persona pues siga creciendo y de pronto otro pues necesite a alguien para capitalizar su negocio, crecimiento como tal. Entonces que este estado, ¿verdad? Ya es una normativa ya vigente y que se necesita aplicar y que más, ¿verdad? Que estamos familiarizados con los estados financieros desde siempre, con la NIC 1 y que viene un cambio. Entonces, cuando hablamos de estados financieros es el grueso de la información financiera, o sea, es el resultado de todas las transacciones y demás. Entonces, que necesitamos tener lo mejor posible esto y estoy seguro que los colegios profesionales, tanto públicos y privados, van a ir dándole más énfasis a esta normativa. Por cierto, ¿verdad? Antes que se me olvide, bueno, tengo un taller, ¿verdad? En Punta Arenas, con la regional de Punta Arenas, el 20 de julio, ¿verdad? Y creo que está abierto también a estudiantes por los que quieran, tal vez estén ahí cerca de la zona. Va a ser el 20 de julio, va a empezar a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? Es todo un taller de esto. Entonces están cordialmente invitados. Y los que no son de Punta Arenas, que nada más se den el viajecito, ¿verdad? Pasean y en la noche sería, ¿verdad? Porque pasa todo el día estudiando. Sí, dentro de la misma normativa vienen ejemplos de cómo van a ser esas estructuras. Sí, vienen algunos ejemplos correctos, sí, y lógicamente ya usted y yo conocemos cómo son las normas, que a veces ¿verdad? Hay que leerlas y volverlas a leer y volverlas a leer, porque a veces no nos queda muy claro, pero sí, digamos sus ejemplos sencillos, ¿verdad? Que ya las conocemos. Entonces, pero sí vienen después, ¿verdad? Algunos puntos también que habla la normativa, como le digo, es muy poco el tiempo, pero habla, por ejemplo, una sección de discontinuos. Entonces, esos son empresas que tal vez tuvieron una actividad
y ya no la continuaron, ¿verdad? La dejaron ahí, empezaron con otras actividades, entonces eso hay que separarlo también, eso tiene que Yo que creo, estar. don Mauricio, digamos, escuchando su resumen, viene como jalar esas expresiones de las mismas normas, digamos, porque, digamos, la NIF de discontinuos nos dice que tenemos que separarlo, pero en cada norma tiene su parte de medición inicial, de su valoración, de su revelación, lo trae pero separado, ¿verdad? Entonces yo creo, así analizando, creo que la NIF 18 viene como tomando esas partiditas que se anunciaban en cada norma y me lo trae a la 18 y diciendo, recuerden que las partidas descontinuadas se tienen que separar tanto en el estado de resultados, tanto sus ingresos como sus gastos como su utilidad, ¿verdad? Entonces lo trae y en la misma ya norma de las cuentas cómo deben de revelarse en los estados financieros y no solo estaba plasmado en la norma como tal, en la que corresponde, como la de arrendamientos, tiene su estructura de cómo debe revelarse. Sí, correcto. Entonces ya la 18 me lo dice más general, pero no nos dicen, también tienen que separar la parte de arrendamientos de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Que es lo que normalmente se dice. Sí, correcto, muy bien, muy claro, sí. Sí, entonces, igual interesante, bueno, yo hice dentro de algunos ejercicios que he estado haciendo esta normativa, algunos, ¿verdad? ¿Cómo variaría? ¿Verdad? Creo que era una de las preguntas, si variaban los números y demás. Lo que sí es interesante, o sea, los números se pueden mantener, pero sí puede haber variaciones a nivel porcentual en cuanto a costos y gastos. Entonces es muy interesante porque, bueno, a mí me gusta hablar mucho, por ejemplo, de los ratios financieros, que sabemos que son sumamente importantes, que es esa parte de análisis también que necesitan las empresas para ver, ¿verdad?, cómo está el nivel de endeudamiento, cómo está su capacidad de pago a corto plazo, qué sé yo, ¿verdad?, y el ROE, el ROA, qué sé yo. Entonces, esto sí nos puede variar interesantemente también. Entonces, ahí sí traería una variación en ese análisis financiero, que eso pues, que se vaya a aplicar. Que se vaya a aplicar, ¿verdad? Entonces, interesantemente, a nivel de márgenes de utilidad, tanto neta, bruta, puede traer esas variaciones también. Nos dice don Jorge Mario, esta NIF ya está disponible para estudiarla, ¿dónde se puede conseguir? Sí, correcto, don Jorge, sí, ya está disponible, bueno, la NIF, ¿verdad? Bueno, en este caso yo la tengo, en tal caso yo se la puedo, ¿verdad?, compartir y, ¿verdad?, para que... En la página de IASB está. Sí, debería estar en la página, ¿verdad? Pero para poderla bajar de una vez y analizarla. Sí, casi estamos cerrando, bueno, Mauricio, nos quedan 2 minutitos. 2 minutos. Dos minutitos. Tal vez, como todo tico, el cambio nos cuesta, ¿verdad? Sí. Pero este cambio va a ser para bien, para la información financiera, quitemos la parte de los inversionistas, digamos, si no la toma de decisiones gerenciales. Sí, para bien, yo creo que sí, como recomendaciones finales va a ser, es importante que hagan un diagnóstico de la empresa, que empiecen a aplicar políticas de desempeño, ojalá hagan un cronograma de esta implementación, y recordemos que el éxito es estar a la vanguardia, ¿verdad? Entonces no esperémonos aquí a año y medio, 2 años para empezar a implementarlo, como les decía, si es posible en el próximo año, y ya cuando ya se oficialmente quede definida, ¿verdad?, que es en el 2027, ya van a tener toda la estructura, entonces no van a tener que modificar cosas y demás. Y el plan de IASB es cambiar todas las normas viejas, digámoslo así, la 2, la 7, ¿vienen con esa modificación o solo su plan fue cambiar la 18, la 1 por la 18? Sí, la 1 por la 18, okay. Exacto, correcto. Entonces digamos que podemos ir cambiando esa norma y va a pasar un ratito de tiempo para que me cambien la 2 y la 7 y la 16 y las que todavía las conocemos desde que empezamos a estudiar contabilidad, ¿verdad? Sí. Bueno, Mauricio, se nos fue el tiempo. Primero que todo agradecerle
por estar con nosotros el día de hoy. Me gustaría que en un próximo programa ya ver la estructura de los estados financieros. Excelente. Para analizarlo, digamos, por cuenta y por notas y por todo lo demás, ¿verdad? Que conllevaría la implementación de esta norma, ¿verdad? Y que los contadores tengamos como un panorama de los cambios que haríamos en nuestros sistemas contables y de indicarles a los clientes los cambios que vienen, Exacto. ¿verdad? Y que ellos sepan la importancia de esta dicha implementación. Así Claro. que muchísimas gracias por estar con nosotros No, el día de hoy. a usted, Ibe, gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los que nos ven, nos estuvieron escuchando y los que nos verán luego, ¿verdad? Ya con el programa grabado. Y adelante siempre y muy contento de estar acá y muchos éxitos a todos y bendiciones también. Muchísimas gracias, saludos a don Jorge, a don José y a doña Flori que estaba con nosotros, a Marlene y a todos los que estuvieron en vivo y a los que nos van a ver de manera diferida por nuestro canal de YouTube llamado Experiencia Contable. Vamos a darle seguimiento a estos cambios de normativas, así que esperamos nuevamente tener a don Mauricio con nosotros para que ya verlo con más detalle, los cambios en los estados financieros. Un saludo a Flori, que ahí nos ahí escribió. nos está saludando. Muchísimas gracias a todos y los esperamos, si Dios lo permite, la próxima semana a partir de las 7 de la noche. Somos Experiencia Contable.